Bendiciones, amadísimos, apreciados hermanos, discípulos, consiervos. Hoy pues, una vez más estamos para poder festejar un día para mi Dios y que tú puedas de todo corazón tener un agradecimiento. No mires lo que no tienes, observa lo que Él te ha dado y medita que si Él te lo ha dado es porque mi Padre es bueno y Él nunca tarda su promesa. Ahí donde estás, acompáñame, vamos a entregar esta reunión a mi Padre y le decimos de esta manera: amado Dios, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza. Oh Señor, te pido, Padre mío, recibe nuestra adoración, nuestra aclamación. Te exaltamos, oh Rey bendito. Por siempre serás aclamado y que en nuestro corazón siempre haya gratitud. Háblanos el día de hoy, te lo pido. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, ahí donde estás, prepara tu corazón. Tú dirás otra vez, pastor, ¿por qué me dice que me tengo que parar? Porque es bueno que pues puedas pararte. Haz el intento de hacerlo y verás que mi Dios pues te va a bendecir en gran manera. Bueno, entonces vamos en este momento a adorar el nombre del Señor con este cántico, esta adoración. Prepárate y bendice a mi Padre. Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. No solo buscamos tener,
nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. Levanta tus manos. Vamos a seguir adorando, aclamando. Él es grande. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey,
voces, una vez más, todas las Levanta voces, tus manos todas las voces. y con tu voz puedes levantar las manos al cielo. Puedes orar por tus palabras. Cuán grande. Nuevamente. Te adoramos, te exaltamos, oh Rey, te exaltamos, te adoramos, te adoramos. Con tus palabras, comienza a adorarlo. Eleva tus brazos al cielo y con tu voz recibe la adoración de un pueblo que te aclama.
santo, santo, santo eres tú. Digno eres de toda adoración. Recíbela, recibe la adoración. Gracias, Padre amado. Gracias. Gracias, papaito. Santo, santo, santo. Te adoro, mi Señor. Amén. Aleluya. Dios es fiel y su misericordia es por siempre. Te alabo, mi Señor, te exalto. No pares siempre que haya una oportunidad de rendir palabras a Él. ¿Sabes? Tienes que aprovechar. Es como decirte, estás delante de Él. Y nada menos que en un momento donde juntamente con más pueblo puedes hacerlo. Padre mío, te alabo, te exalto. Y vamos pues en este momento a seguir adorando a mi Dios, pues nada menos que con la presentación de las ofrendas. Pues mi compromiso para con mi Dios es presentarlas debidamente, correctamente, y que el pueblo que lo hace sea bendecido, sea prosperado en todo. Pero quiero introducir un poco acerca de la importancia de las ofrendas y de los diezmos. Sabes que la Escritura hace mención muchísimo acerca de que nosotros tenemos que guardar nuestros pensamientos y que la mente realmente tiene una pelea, una batalla. Por eso es que el tema de esta enseñanza el día de hoy va a ser la batalla por la mente, porque hay una lucha, ¿verdad?, que quiere apoderarse de nuestros pensamientos. Y pues tú dirás, ¿cómo sucede? Pues casi como cuando uno habla del bien y del mal, ¿verdad? Entonces hay un antagonismo al cual el Señor pues quiere que nosotros podamos tener en Él, ¿sabes una cosa? Es en Él el discernimiento para poder nosotros tener una autoridad espiritual haciendo lo que a Él le agrada, pensando lo que a Él le agrada. Pues, ¿por qué es tan importante? Porque la historia que te voy a contar es imagínate, de un sacerdote que tenía una posición de estar delante del altar del Señor, y no era cualquier sacerdote, él era un sumo sacerdote. Y en su percepción, porque el problema con la mente es que nosotros a veces tenemos percepciones que pueden ser equivocadas. En su percepción, él creía que agradaba al Señor. Y vino el padre, pues lo tuvo que sancionar. Se llamaba Elí, el sacerdote. Pero ¿sabes que Elí, él tenía una promesa de bendición? Dios había prometido a él y a su descendencia que iban a ser benditos. Y este es el problema de muchos creyentes, que por cuanto dicen que Dios está con ellos, a veces vienen y descuidan esa comunión, descuidan esa relación en santidad. Y muchas veces esa conveniencia o en ese modo confort hace que pues sientan que Dios está con ellos y tal vez Dios ya se ha apartado de ellos. Así le pasó a Sansón. Dice que cuando Sansón despertó y que le habían cortado las correas, él dice, voy a salir y las trenzas, voy a salir como muchas veces. Y no se había dado cuenta, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios ya no estaba en él. ¿Verdad? La verdad que es lamentable. Bueno, pero quiero que lea conmigo la Escritura con relación a este siervo de Dios Samuel. Bueno, varón es Elí y está en 1 Samuel capítulo 2 verso 30. Y lo vamos a ver en esta
versión pues que es más amigable. Dice así: yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados, aquí le está hablando Dios a Elí, y a tus antepasados, que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. ¿Sabe cómo lo miro yo? Como que la gota colmó el vaso. Como que ya estoy hasta aquí. Porque dice Dios, yo aprecio a los que me aprecian, pero realmente desprecio a los que me desprecian. Ahora, ¿por qué es que Dios terminó despreciando a alguien que se presentaba delante de él como un sacerdote? Por el verso anterior. Entonces, vamos a leer en el verso 29 de este mismo capítulo 2. Y oiga lo que dice: porque no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario. O sea, te acostumbraste ya a tu modo de vivir, que le perdiste respeto, le perdiste la importancia a lo que a mí me agrada, y es mis ofrendas y los sacrificios. Y dice, mire, sigue diciendo, tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Y la verdad es que menciona la escritura que los hijos hacían unas cosas terribles. Eran terribles, o sea, no vale la pena comentar ahorita, pero sí eran terribles. Ellos están cada día más gordos, dice esta versión, porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Entonces, yo honestamente quiero hoy provocar que tú te puedas presentar delante de Dios con una ofrenda que tú digas, Señor, yo le doy la importancia que merece, porque esto te agrada. Tú mismo has dicho, Señor, que la ofrenda sube como olor fragante, pues permite que esta ofrenda que yo te voy a dar, yo tenga la convicción de darle el lugar que merece. Y el lugar que merece es la importancia de darla, de presentarla en tu santuario. Qué hermoso esto, ¿verdad? Bien, entonces, siendo así, vamos en este momento a proceder a bendecir estas ofrendas. Entonces, ahí donde estás, te voy a pedir que pongas esa intención en tu mano derecha. Lo hemos hecho muchas veces, pero no le quita la importancia de cómo hacerlo. Y tú la vas a presentar ante Dios. Ahora tú dirás, mire, pero yo ya la deposité o ya la envié. Pues, y cuando llegue el domingo, pues no tenga temor porque usted solo tiene una intención. Ahora, si usted lo quiere hacer porque siente de Dios que es bueno hacerlo, pues ponga también esa intención en su mano derecha, aunque no sea física, pero diga, yo sé que te voy a cumplir, oh Dios, pero quiero presentarte algo. Dice la escritura misma que no es conveniente presentarse en un altar con las manos vacías. Entonces yo siempre le digo a alguien, trata de que tú tengas algo que darle al Señor, aunque sea simbólico, pero ten la seguridad que Dios bendice al dador alegre. Bueno, ahí donde estás, tú mismo le vas a decir al Padre, recíbela, y yo te voy a dirigir. Padre, en el nombre de Jesús, hoy aquí estoy, Señor, delante de este pueblo. Recibe su ofrenda, díselo tú. Recíbela. Dile tú con tus palabras, recibe mi ofrenda, oh Dios, que es fruto de la bendición, es fruto de tus buenas dádivas que tú otorgas al que te ama. Bendice esta ofrenda. Padre, por la autoridad que tú me das como ministro, pastor de estas ovejas, yo te pido, Señor, bendice esta ofrenda. Y de todo corazón te pido, Señor, hazla multiplicar, que sea bendecida de tal manera que suba, Señor, con creces a tu altar y que tú, Señor, la multipliques con creces.
a ellos. Te lo pido, guárdalos de la enfermedad y de cualquier cosa adversa. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno al tema que hoy nos compete. La batalla por la mente. Hay una batalla ahí, ¿verdad? Usted puede ver como cuando este juego ajedrez son estrategias. Pues tenga por seguro que nuestra mente es muy hábil y nosotros tenemos que saber conocer cómo darle a alimentarla y cómo puede la mente, lo que percibe, que se filtre para que lo que Dios diga se escriba en el corazón de una forma correcta, ¿verdad? Y de modo que nuevamente del corazón salga lo bueno por lo que tú le diste a tu mente. Y cuando yo le digo por qué es una batalla, porque por supuesto hay una lucha entre naturalezas, una lucha entre condiciones y las circunstancias que nosotros tenemos alrededor hacen que se acentúe esa lucha, esa pelea. Y es por eso es que el Padre permite muchas situaciones adversas, o más bien dicho, yo diría circunstancias que no están a nuestro agrado, pero Él las permite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrenar, para que nosotros podamos filtrar y de alguna manera pues presentarnos ante Él victoriosos en Cristo Jesús. Pues por supuesto que la Escritura menciona, y hay un verso muy, pero muy particular con relación a esta pelea que les mencioné hace un rato. Si usted me acompaña en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, y vamos a leer después en el verso 4, dice de esta manera. Entonces, léalo conmigo ahora. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Oiga esto, no militamos. Porque las armas, o sea, hay armas de nuestra milicia, o sea, como soldados de Jesucristo, nuestras armas no son carnales. O sea, mucho no tiene que ver con lo que a veces nosotros sentimos o percibimos, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que Dios nos ha permitido armarnos, pero ¿por qué? Porque lo que se levanta contra nosotros son fortalezas. Ahora usted dirá, ¿qué tipo de fortalezas son? Bueno, lo dice el verso 5, que es el que sigue. ¿Cómo? Derribando argumentos. O sea que, ¿cuáles son las fortalezas? Argumentos que se levantan alrededor. Y toda altivez, o sea, el ego nuestro, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está el objetivo. ¿Y cuál es la finalidad? De poder derribar, de poder someter el ego y poder tratar de salir victorioso en esta batalla, es llevando cautivo todo pensamiento. Diga conmigo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabes? Cualquiera lo puede leer y dirá, no, pero yo tengo mi forma de conducirme, yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi forma de enfrentar la vida. Y cuando uno piensa de esta manera, que yo tengo, yo soy, yo puedo, generalmente ese es un candidato. Pero oiga lo que le digo, es un candidato muy sensible o apetecible para que el enemigo pueda depositar semillas que posteriormente dan frutos o dardos. ¿Y sabe usted cómo nos damos cuenta? Pues con nuestra vida espiritual. Poco a poco nos damos cuenta que nos sentimos más alejados
como que se enfría esa relación que solíamos tener, esa convicción que nos hacía brincar de júbilo, solo de saber que a la casa del Señor iremos. Eso nos hacía brincar de júbilo. Y a veces íbamos con deseos de ir a su casa para ir a servir o hacer algún pues gesto de ayuda o de apoyo, o de, si no, pues por lo menos de irme a presentarle con algo para el Señor. Pero cuando ya no sientes esto es porque realmente se ha levantado algún tipo de fortaleza que hay que aprender a derribar. Y obviamente esto nos hace pensar que si tenemos enemigos en nuestros pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento, hay enemigos que quieren tomar, o sea, agarrar esos pensamientos, pues hay que saberlos identificar. Y el primero de estos, que lo vamos a encontrar en 2 Corintios, capítulo 11, verso 3, dice de esta manera. Mire cómo dice la Escritura. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes. Ahora aquí nuevamente, ¿cuál es el objetivo de la serpiente o del enemigo de nuestra alma? ¿Verdad? Es apartarnos. Diga conmigo, el enemigo quiere apartarme de la sinceridad con Cristo, de esa comunión. Cuando esta palabra que usted mira ahí, sinceridad, hay otras versiones que hacen hablar que dicen de nuestra franqueza, o sea, como quien dice, de esa comunión, de esa relación que yo voy a tener muy linda y muy hermosa, pues como que se empieza a distorsionar. Esa comunión se empieza a distorsionar y hay como que hay algo que ya no me permite tener ese vínculo que solía tener anteriormente. Entonces, uno de los enemigos es la serpiente, que lo que hace es apartar. Pero miremos otro tipo de enemigo que hay en la Escritura. Y es que la Escritura menciona que nuestra mente se puede corromper. Y la palabra corromper que vamos a ver en este verso es lo mismo como decir contaminar. O sea que de alguna manera, aunque nosotros somos creyentes y tenemos esa convicción en el Señor y nos gusta tal vez escuchar mensajes de Dios, pero el problema es que oímos demasiadas voces y muchas de estas voces no son espirituales. Entonces, ¿qué hacen? Que ahí sí literal se vuelve dentro de nosotros un conflicto de ideas y de alguna manera es una mente corrompida o contaminada. Bueno, mire cómo dice este verso, Tito 1, verso 15. Dice de esta manera: todas las cosas son puras para los puros. O sea que no, yo voy a creerle solo a la palabra del Señor y yo me voy a mantener y voy a saber que mi vida refleja una vida espiritual por lo que Él hace en mí. O sea, pureza. Pero los que se corrompen, estos que dejan inclusive que las voces o otras fuentes nos contaminen, que provoca incredulidad. Entonces el corrompido que vuelve a ser incrédulo no se vuelve puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces, aquí es interesante porque yo le recomiendo que pueda ver el discipulado que impartí el miércoles, que se llamaba La sanidad del alma. Tenemos que tener un alma sana. ¿Por qué? Porque si el mismo Dios dice, guarda tu espíritu, porque en el espíritu nosotros tenemos, obviamente, tenemos la comunión
tenemos la intuición, pero también tenemos la conciencia. Y estas tres áreas se pueden perjudicar. ¿Por qué? Porque hablamos de que la puerta que está en medio, que puede perjudicarle el espíritu o puede alimentar el cuerpo o la carne, es el alma. Y el alma, su llave maestra es la mente. O sea, ¿qué es lo que alimenta el alma? Puede afectar las áreas que vimos el miércoles que pueden ser el alma. Entonces, el problema es que nuestra relación espiritual, nuestra conciencia, para poder oiga esto, qué terrible, poder en la conciencia nosotros, ¿sabe qué? ¿Qué hace la conciencia? Es diferenciar esto es bueno, esto es malo. Pero cuando ya está muy corrompido, ya no sabemos si lo bueno es malo o lo bueno o viceversa. ¿Sabe que el proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte? Ya no logra diferenciarse el camino que está en el que está incursionando es del Señor. Yo creo, y sabes que siento yo que hoy muchos de los que me están escuchando, Dios los va a sacudir un poco. Que tú te puedas sentir sacudido y te digas, tengo que revisar cómo está lo que yo pienso, lo que yo siento y cómo está mi voluntad. Es todo lo que tiene que ver con la mente. Pero hay otro enemigo también. Aquí estamos hablando de la contaminación o corrupción, pero también hay una depravación. Uy, eso se oye como si fuera muy inmoral, pastorcito. Mente depravada. No, lo que pasa es que hay que entender qué significa la palabra depravado. Cuando uno oye esta palabra depravado, quiere decir que es una palabra que ya no es genuino, sino que se ha ido en lo opuesto a lo genuino. O sea que perdió sus características, llamémosle, por ejemplo, morales. Por eso se le llama a una mente depravada como inmoral, porque su tendencia es a hacer lo opuesto a lo moral. Pero uno puede tener una depravación por ejemplo, contra algunos buenos hábitos, que cuando uno los hace a medias o ya no te hace las cosas correctamente, pues uno empieza a tratar de imitar, haciendo cosas que realmente ya no son como Dios quisiera. El ejemplo es este verso. Mire cómo habla acerca este verso y pues nos va a abrir la mente. Mire, el servicio de hoy voy a hablar muchos ejemplos, que es lo más importante, porque con un ejemplo pues se entienden muchas cosas, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces mire cómo dice. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 8 dice así. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Usted dirá, ¿y quién es Janes y Jambres? ¿Se come o qué? No, miren, Janes y Jambres eran de los hechiceros, de estos magos que estaban muy cerca del faraón de Egipto. Y cuando Moisés llegó haciendo de las instrucciones que Dios le dio, vas a tirar, así como él incluso lo vio cuando estaba junto a la zarza, vas a tirar la vara y vas a ver que se va a convertir en serpiente. Eso tiene que asombrar a Faraón. Inclusive vas a transformar el agua en sangre. ¿Sabe que estos hechiceros hicieron lo mismo? O sea que ellos imitaron. O sea que estos, para poder desprestigiar un mandato de Dios, una instrucción del Padre, ¿qué es lo que hacen? Imitan con cosas, obviamente, que no son del Dios, que no son del Padre, del mundo, llamémosle, y de alguna manera ellos que se vuelven hombres, dice, si ahora ya puede leer conmigo, dice, sigamos leyendo, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Y aquí está hablando pues de personajes que en la historia han sido, en ese entonces cuando estaba hablando aquí el Nuevo Testamento, habla de que van a haber tiempos en la historia y hablando de los tiempos finales, como los que estamos viviendo ahora, que se van a levantar muchas personas que van a querer decir
que buscan a Dios y van a tratar de hacer cosas muy similares a como Dios nos ha enseñado. Van a hablar lenguas, van a orar por los enfermos, van a crear muchas cosas, pero siempre van a tener, por ejemplo, imágenes o siempre van a tener dedicatorias a, pues, a santos o a figuras que no son del Padre, cuando Dios mismo ha dicho que Él condena, que Él sanciona al que busca cualquier otra deidad que no es Él. Así lo dice. Es más, Jesucristo mismo lo decía. Acuérdense que yo soy el camino, la verdad y la vida, dando a entender que el único camino que lleva al Padre es el Señor Jesús. No hay ningún otro camino. Ay, mire, pero yo tengo ahí mi santito, yo tengo mi imagen. ¿Sabes cuál es el problema? Que si uno no confronta su vida y no está dispuesto a quitar las imitaciones, vas a caer como una mente depravada. Y el problema es que nuestras percepciones pueden ser equivocadas, porque tú dices, no, yo creo en el Señor, yo creo, es más, hasta tengo una Biblia y la tengo abierta en la entrada de mi casa. Claro que Dios me protege. Nuevamente, percepciones equivocadas. Porque no es como Dios piensa. Dios ha hecho en su palabra y ha sido muy enfático en ciertas cosas. Y Él amonesta muy fuerte al que trata de imitar lo que Él trata de ser representado con otro tipo de cosas. Bueno, no quiere usted que se me ponga ahí chipe y que diga, ay, me está regañando. No, lo único que te quiero es decirte, abrirte los ojos conforme a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Bien, sigamos entonces leyendo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces con la mente? Si ya sabemos que hay enemigos como el engaño de la serpiente, ¿verdad? Que es sutil, dice, tiene una sutileza, artimaña se utiliza. Tenemos la contaminación de la mente, la corrupción que menciona la Escritura, pero también tenemos la depravación o haciendo nosotros cosas que creemos que le agradan a Dios y realmente son imitaciones que no le agradan. Entonces, por eso es que el Padre dice, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y la Escritura le llama a este cambio renovación de la mente. Como cuando usted viene y dice, vamos a remodelar algo. Y remodelar es decir, ponerlo en las condiciones óptimas. Ahora, lo curioso es que en algunas remodelaciones del Padre, él lo que dice es que aquí, a ti no te puedo mejorar, aquí lo que tengo es matar esa condición de carne que tienes para que el espíritu florezca. Pero en la mente lo que tenemos que hacer es filtrar mucho de lo que oímos. Pero mire cómo dice este verso, Romanos capítulo 12, verso 2, con relación a la renovación. Entonces dice así la Escritura. Y no os adaptéis a este mundo. O sea, mire, nuevamente, no estoy regañando. O sea que nos es muy fácil agarrar mañas del mundo, imitaciones del mundo, inclusive de aspectos religiosos, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Aquí póngale atención a la palabra transformaos, que eso viene una palabra griega que es metamorfo, como cambio. El metamorfo es como el cambio del gusano a mariposa, o sea que hay un cambio total mediante la renovación. Renovación es una palabra y mente, nous, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Ahora, aquí le voy a pedir que repita conmigo. La voluntad de Dios, repita conmigo, por favor. La voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Hay otras versiones que dicen agradable. Buena, agradable y perfecta.
Muy importante este verso. Yo diría que de toda la enseñanza, este es el corazón de la enseñanza. Saber que lo que tenemos nosotros que es transformar. ¿Pero cómo? Renovando. Y es interesante ver estas palabras griegas de renovación y lo que es la mente. Entonces, para esto, vamos a ver primero qué es la palabra mente. Y viene de una palabra griega, como lo mira ahí en su pantalla, que es nous. Viene de la palabra griega 5363, que dice ahí que es el intelecto. Y ya sea dice ahí el intelecto y mente divina o humana. Pero mire la definición, esto estaba en el diccionario Strong's, que asociaba el intelecto con el pensamiento, el sentimiento o la voluntad, que son tres áreas muy importantes de lo que hablamos del alma. Es que lo que hay que entender es que la mente como que es la puerta de nuestra alma. Dependiendo de cómo tu mente logra absorber, logra afrontar o filtrar las cosas, es como la condición de tu alma, de tus pensamientos, de tus sentimientos o de tu voluntad. Incluso el alma, ahí podría yo agregarle las emociones. Muy importante las emociones. Pero, ¿qué es el cambio que Dios nos pide dice, renovación de nuestra mente, de nuestro nous? Y la palabra renovación viene de una palabra griega que es anakainosis, que significa, mire esto, un cambio completo. Diga conmigo, overhaul. Así es como decirte, quitar lo viejo y poner lo nuevo. Es un cambio completo, obviamente para mejorar. Pero ¿sabe que esta palabra se utiliza, bueno, en la escritura, porque es una renovación, pero para mejorar a la estatura que Dios ha dado? O sea, como decirte, yo voy a cambiar para poderme parecer más a mi Señor Jesús. Yo voy a cambiar para poder tener ese nivel espiritual que Dios me pide que yo tenga. Y usted dirá, pero mire, la verdad yo no soy muy espiritual. No, es que aquí no se trata de ser religioso, no. Es solo de tener un estilo de vida espiritual. ¿Cómo? Teniendo anakainosis, o sea, yo estoy dispuesto a cambiar mi forma de percibir las cosas para poderlas presentar siempre ante la cruz, siempre ante el altar. Y de esta manera, mire, le puedo garantizar que usted va a ser, como dice ahí, alguien que va a empezar a ejercer la voluntad de Dios en su vida. No hay como que tú puedas decir, yo hago la voluntad de Dios en mi vida, que es buena, aceptable y perfecta. Entonces, la pregunta que yo te digo es, ¿usted cree que es fácil esta renovación? Por supuesto que no es fácil. Es que el estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios con un cambio de mente debe ser muy complicado. No es nada fácil. Y le voy a dar ejemplos, porque hoy vamos a ver algunos ejemplos que nos van a abrir la mente en ese sentido. Bueno, mire, por ejemplo, lo natural versus lo espiritual. O sea, nosotros creyentes, puede ser que veamos las cosas de forma natural, como decíamos, no, pero sí, yo siento que eso es normal, natural, pero eso puede ser un conflicto contra la forma de ver lo espiritual. Voy a leer este verso y posteriormente le voy a dar un ejemplo. Entonces, mire, dice así, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. O sea que aquí puede ser que ambos sean creyentes. El hombre natural quiere decir un hombre que mira, aunque tiene a Cristo, pero él es de alguna manera, en su mente lo tiene, pero no lo tiene en el corazón.
O sea, es muy, ¿cómo así? ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Bueno, en su mente él dice que es cristiano, pero realmente no es un convertido, porque no tiene la naturaleza de Cristo en el corazón, o el Espíritu de Dios que haga en él. Y así hay muchos que van a la iglesia, reciben en su mente lo que quieren recibir, y dicen, esto no me conviene, esto, pero siguen siendo naturales. ¿Por qué? Porque a veces las cosas del espíritu les crea conflicto. Porque para el hombre natural, agarrar las cosas del espíritu de Dios pueden ser necedad y no las pueden entender. Hay otras versiones que dicen que son locura y no las pueden entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted oye un servicio, tal vez de su servidor o de alguien más, o a lo mejor usted está leyendo la Escritura. Y Dios te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Incluso usted lee aquel verso que dice, y todo lo que pidas en mi nombre, yo lo daré. Entonces usted viene y dice, y en su mente dice, entonces yo sí quiero y necesito esto, y usted empieza a demandarle a Dios. Es más, oiga esto, puede que en esos momentos o en esos, llamémosle esos días, se acerca a algún familiar o algún amigo y le dice, mira, tú eres cristiano. Y usted todavía, sí, claro que sí. Tú puedes orar por mí, tengo una necesidad. Y usted todavía empieza a dudar, ¿será que tengo autoridad? Pero si él me lo está pidiendo porque soy cristiano, lo voy a hacer. Y cuando usted le dice, ¿por qué quieres que ore? Que le parece que él está pidiendo lo mismo que usted le pidió hace un rato, porque usted leyó el verso. Y usted se sorprende. Y usted viene y ora por la persona. En su forma natural, ¿usted qué diría? Si le respondes a él, me vas a responder a mí. Y dicho y hecho, a los días él le llama diciéndole, no sabes lo que tú tienes en tu boca, pero tu palabra tiene una autoridad impresionante. Te doy gracias. Todo lo que tú dijiste se cumplió de la A a la Z, o sea, ni una tilde se dejó de cumplir. Y ¡pum! Le cuelga. Usted se queda así, miren. Porque usted todavía tiene su problema sin resolver. Entonces, aquí es donde usted mira la diferencia de un natural a alguien que es espiritual. Porque un natural únicamente recibió la escritura diciendo, como a mí, como yo lo estoy demandando y mi ego lo necesita, él naturalmente lo espera. Pero el espiritual lo que dice es, Padre mío, si tú respondiste a este que está cercano a mí ya me va a tocar. Yo solo voy a esperar cuando tú quieras y no hago pucheros. Entonces, de esa manera, uno empieza a transformar su forma de pensar con muchas circunstancias que suceden en la vida. Cosas que a veces uno no entiende. Porque mire cómo dice el verso que sigue. Mire cómo dice. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que si tú empiezas a entrenar tu estilo de vida, estando convencido de que todo lo que sucede alrededor tuyo gira alrededor en los propósitos del Padre, aunque te esté llevando la tostada, solo estás
entrenando tu mente para que todo lo que tú recibas, tú lo logres filtrar hasta que puedas tener la mente de Cristo. Qué hermoso esto, ¿verdad? Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién? Solo aquellos que han sido instruidos. O me atrevería a decir que esta palabra instruir es a quienes han sido entrenados. ¿Para qué? Para tener la mente de Cristo. Entonces, cuando uno lee esto, uno puede ya entender versos como este, por ejemplo, que aparece en Isaías 55:8, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Mire, cuando uno lee esto aislado, usted lo que puede decir es que sí, Dios está en su santo trono y ni modo, Él es santo. Él piensa de una forma, en cambio yo aquí en la tierra, y hasta agacha la cabeza como si fuera cabizbajo, aquí apaleado. Sus pensamientos y mis pensamientos. Por supuesto, si usted lo lee aislado así es, pero si usted empieza creyendo que lo que Él dice, sí, yo estoy hablando aquí del impío, estoy hablando aquí de aquellos de los inicuos, aquellos que dicen, o los naturales, porque así dice el verso 7 anterior a este. El natural obviamente no va a tener mis pensamientos, pero el espiritual sí va a poder tener mi forma de pensar, sí va a poder caminar como yo camino, porque Él sabe que todo lo que sucede alrededor de su vida, yo estoy involucrado en ello. Aleluya. Bendito sea mi Padre. Bueno, sabes, como te lo dije, un ejemplo son mejores que 1000 palabras. Vamos a ver varios ejemplos en la Escritura de cómo es que varios personajes creyeron de una forma natural o otros creyeron de una forma espiritual, y cómo esto les afectó y qué consecuencias obviamente atravesaron en su vida. Miremos el primero. Este fue Jonás. Entonces, usted verá, antes de leer este verso, quiero contarle un poco acerca de la vida de Jonás. Usted ya lo ha oído. Jonás es aquel que lo tomó, según la tradición, es la ballena, pero la Escritura menciona que era un monstruo marino, ¿verdad? Y obviamente él tenía de Dios un mandato, pero él originalmente dijo: yo no voy a dar ese mandato de decirle a un pueblo que van a ser consumidos en roca y fuego. Yo no voy a hacerlo. Entonces él vino y agarró un destino apuesto, y en el barco donde iba hubieron tormentas. Entonces, hasta que los marineros que estuvieron orando a sus dioses, dice, se dieron cuenta que el único que está dormidito en su recinto es Jonás, y le dijeron: ¿por qué tú no oras? Entonces él ya vino y fue honesto: miren, esta tormenta es porque definitivamente yo voy en contra de las indicaciones de Dios. Tírenme al agua y van a ver que eso se tranquiliza. Y dicho y hecho, eso hicieron, lo tiraron. Y dice que en el momento cuando lo tiraron, la tormenta se tranquilizó y apareció este monstruo marino que prácticamente digerió a Jonás. Es más, por la interpretación de la Escritura, da a entender que sí falleció, pero fue resucitado, porque dice Jesucristo, él también dice: yo me levantaré al tercer día, así como pasó con Jonás. Exactamente, dice. O sea que Jonás estuvo dentro del vientre del monstruo marino, pues 3 noches y sus días, ¿verdad? O 3 días con sus noches. Entonces, sucede que viene Jonás y predica en Nínive. Y seguramente él tenía sus peros por no hacerlo. Nínive eran enemigos de Israel, pues, y acérrimos, o sea, era terrible. Acuérdense que estaba en Siria. Entonces, el rey oye la declaración de Jonás y él pone en ayuno a todo el pueblo y empiezan a clamar por misericordia. Y Dios viene y decide perdonar a Nínive. En ese momento,
Jonás ya estaba en un monte alto. Yo me imagino que él ya estaba así esperando con sus largavistas. Tal vez ya estaba él en primera fila con sus poporopos y sus lentes 3 dimensiones para ver cómo le caía el fuego y el juicio a Nínive. Y de repente Dios le dice, mira Jonás, ya no los voy a destruir. Este dice que se puso como chichicúa. Y mire lo que dice en el verso 2. Aleluya. Bueno, este Jonás era terrible, pero mire, dice así, muy molesto. Imagínese el Jonás molesto con Dios. Le dijo a Dios, ya lo decía yo. Mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti, porque yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Y después de cambiar de opinión, ya no lo haces. Miren, ¿sabe qué dice el verso que sigue? No lo puse ahí porque yo quiero que usted lo lea en su escritura, pero dice que Jonás viene y le dice a Dios, mejor quítame la vida. Porque si yo no viro cómo hiciste chicharrón a estos de ninivitas, ¿para qué quiero la vida? ¿Por qué? Porque ya no funcionó mi don profético, ya no funcionó la labor que tú me mandaste a hacer de juicio. Y él mismo dijo, yo pensé, ya había pensado lo que tú harías. ¿Sabe cuál es uno de los problemas nuestros? Que nosotros podemos pensar como Dios piensa, pero no actuamos como Dios quisiera que actuemos, o no caminamos como Dios quisiera que camináramos. Si Jonás ya sabía que Dios podía perdonarlos, él tenía que haber ido a Nínive de la primera vez creyendo que se iban a arrepentir y pidiéndole a Dios que se arrepintieran para que se hiciera, verás el carácter de Dios en misericordia. Yo te pregunto a ti, ¿no te molestas tú cuando Dios no otorga tus clamores? ¿No te ensañas? O sea, ¿no te pones berrinchudo? O a veces, y tal vez no lo expresas, ¿sabes cuál es el problema? Que muchos no lo expresan. O sea, Dios no les ha concedido lo que quieren y tal vez en lugar de, al principio tal vez hay un pequeño berrinche o se ponen un puchero, pero no lo expresan. Entonces, ¿qué hacen? Se enconchan. Entonces, ¿qué dicen? De plano que Dios ya no me quiere. Es que Dios de plano que ya no soy la persona que Él quisiera. ¿Y sabes qué haces? Puedes tomar una actitud como Jonás. No lo hagamos así. Si tú sabes que Dios dice que te va a bendecir y prosperar, cree lo que así es. Si Dios dice que Él va a tratar contra tus enemigos, deja que Él obre. ¿Está conmigo? Bueno, miremos con otro ejemplo. Mire este. Naamán. Este es otra historia interesantísima. Naamán, que usted ahorita yo ya sé la historia. Sí, yo sé que usted es muy conocedor, pero mire. Naamán era un capitán sirio, creo que sí era de Siria, y era un general, perdón. El general Naamán tenía una situación, que él era leproso en todo su cuerpo. Y imagino que el leproso tiene que estar encubierto para no mostrar sus defectos. Sí, solo apenas sus ojos y la mano hasta aquí los dedos, y así servía a su rey. Y dice que su muchacha que trabajaba con él, que era hebrea, le dijo, hay un varón que te puede sanar y él se llama Eliseo, ve y búscalo. Y él dice, ¿estás seguro? Sí, claro que voy.
Entonces vino él y fue con su séquito, obviamente era un general, él iba con toda su gallardía como militar y con sus compañeros que eran los que estaban a su servicio. Y cuando logró llegar con Eliseo, dice que le mandó a pedir pues de que se orara por él. Pero mire cómo dice la escritura, ¿verdad? Porque el varón de Dios vino y le dijo ni salió Eliseo, sino que mandó a decirle a su sirviente, le mandó a decir, dile a este general que Dios ya le había revelado que llegaría, que se vaya a zambuir 7 veces al Jordán. Y eso es todo. Entonces mire aquí. Pero Naamán, dice, léalo conmigo, se enojó y se iba diciendo, porque él le dio la vuelta. Él cuando oyó que se fuera a zambuir 7 veces al Jordán y que iba a quedar sano, él se molestó, porque él pensó, dijo aquí, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. No, y a mí me ha dicho, vete a zambuir al Jordán 7 veces. Él pensó una forma como Dios creía que le iba a dar su milagro. Pero Dios obra de muchas maneras. Dios obra de muchas maneras y tú no eres la excepción. Oiga lo que te digo. Tú no eres la excepción. Si tú has estado clamando por algo y pidiendo por algo, no esperes que tal vez vayas a ver la respuesta de Dios de la forma como tú has visto que sucede con otras personas. Eso me hace ver como el que estaba ciego, pues obviamente estaba ciego, pero si él hubiera visto que Jesús le iba a escupir a los ojos con polvo del barro, ¿verdad? Seguramente él, si lo hubiera visto, le hubiera dicho, no, a mí no me vas a escupir, y le mete la mano. Pero a veces es necesario, oiga lo que te digo, saber esperar en la forma como Dios quiera obrar. Y que Dios sea el que haga su voluntad como Él quiere. No te pongas como este general, que obviamente tú dirás, es que mire, yo soy letrado, o yo tengo la posición, o yo tengo el dinero. Si aquí no se trata de lo que tú sos, se trata de tu condición espiritual. Anacanosis, renovar nuestra forma de pensar y ya no pensar naturalmente, pensar espiritualmente. Señor, obra conmigo como tú quieres, haz como tú quieres, oh Dios. ¿Qué va a declamar? ¿Cuál es o a lo mejor cuál es tu sentimiento ahorita? Porque Dios no te respondió y tal vez tuviste una pérdida. Conozco a varios que han tenido pérdidas en la enfermedad de personas queridas. ¿Cuál es tu condición ahorita? ¿Es que Dios ya no me quiere o mejor es necesario volvernos espirituales? Bueno, vamos a seguir avanzando. Mire este otro caso. Saúl, este es otro muy particular. Porque mire, Dios, el problema es que cuando Dios ya te dice una instrucción, Él te dice, hazlo de esta manera. Y la presión de grupo hace que tú cambies la forma de creer. Esto ya no agrada al Señor. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Él les dijo, yo les voy a dar la victoria ante esos enemigos. Vayan. Pero eso sí, Saúl, a mí no me agrada esa gente. Todo lo que tú captures, lo vas a consumir, o sea, lo vas a aniquilar, a destruir. Inclusive hasta los
reyes mismos, eran varios reyes con que el Señor le dio la victoria. Pero Saúl vino y dijo, para yo poder, Dios le dio la victoria, para yo poder complacer al pueblo la victoria necesito que esté el sacerdote, pero como no llegaba el sacerdote, él vino y salvó. Oh, mire eso, salvó lo mejor del ganado de los enemigos, y eso fue lo que él sacrificó como ofrenda a Dios. Y realmente cuando llegó Samuel, mire primero la forma que pensó Saúl. Miren 1 Samuel 13:12, dice así. Saúl dijo, es que yo pensé que los filisteos ya estaban por atacarme en Gilgal y no había implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto y ya le había dado la victoria. Y Samuel le dice, eres un necio, le replicó Samuel. ¿No has cumplido el mandato que te dio el Señor, tu Dios? El Señor te habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Y dicen los versos posteriores, pero por tu desobediencia, por hacer las cosas como tú pensaste, como tú creías, por tu percepción. Tú creías que en tu percepción era así yo agrado al pueblo con estos sacrificios. La victoria es de Dios. No, pero lo que le querías dar a entender al pueblo que tú era tu victoria. Y eso no le agrada al Señor. Él no comparte su gloria. Si Dios te había dicho, yo voy a hacer algo milagroso en tu vida, yo lo voy a cumplir. Eso me hace recordar ahorita, recientemente, yo tenía un conflicto con una propiedad y la verdad, miren, tenía que venderla y no sabía cómo hacerlo. Y le empecé porque estaba, antes de la pandemia ya estaba la situación, había una crisis en Guatemala y después con la pandemia menos. Pero en eso yo empecé a decirle, Señor, ¿por qué me afano? Si yo tengo la convicción que tú me dijiste que se iba a vender. ¿Usted sabe qué hice? Empecé a darle gracias a Dios por la venta. Y estando así, pareció, alguien me fue a buscar, alguien me localizó, alguien que vive en los Estados Unidos. Pero es que mire, son cosas que uno dice, no tiene sentido. No vio la propiedad físicamente, sencillamente la vio en fotos. Esa es la que yo quiero. Mire, Dios obra de muchas maneras. Pero mira, yo lo único que te pido es aprende a hacer la voluntad del Padre y hacer lo que Él demanda. No te apresures, no te apresures. Porque de alguna manera el que se apresura tiende a hacer las cosas naturalmente. Y empiezas tú orando como tú quieres, como tú quieres. Sigamos viendo el último ejemplo que tengo. Pensar como Dios piensa. Tenemos que aprender a pensar espiritualmente, a ser espirituales para poder pensar y poder caminar como Dios piensa y Dios camina. Y de esta manera nosotros vamos a ser portadores de su gloria. Mire, este es un ejemplo muy lindo de cuando Cristo, mi Señor, resucitó. Dice que esto fue un shock, pero un shock tremendo para sus discípulos. Porque todos tenían un concepto, tenían una percepción, todos tenían una idea. Es que el problema de la mente, cuando tú no escuchas claramente, el Señor les había dicho varias veces, según lo que uno lee en la Escritura, les había dicho que Él tenía que ser entregado, pero que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Inclusive, hace un par de semanas yo prediqué sobre el poder de la resurrección, la importancia de entenderlo. Porque en ello vemos cómo es que Dios nos muestra todavía la fecha que en su resurrección hay victoria. Hay victoria. Entonces, dice que los discípulos estos de Emaús
iban caminando, o iban hacia Emaús, se llamaba. Iban caminando y se acerca el Señor y no lo reconocieron. Bueno, él dice que él de alguna manera no permitió que le reconocieran. Y dice que el Señor, aquí hay uno de los problemas, ¿sabe cuál es uno de los problemas cuando nosotros empezamos a percibir más? Cuando nuestro ánimo está por los suelos. Y así es como lo dice este verso. Entonces dice en el verso, capítulo 24, verso 17, lea conmigo. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados, dice esta versión. Estaban muy desanimados. Y después que empezaron ellos a preguntar de qué, no estás enterado, no sabes de los que crucificaron ahí en el monte, no sabes de que uno de estos era, pues, entonces aquí viene y dice en el verso 21 lo que ellos pensaban. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas y miren, y no sabemos nada de él. Y Señor Jesús, ustedes sí que son unos ignorantes, creo que les dijo. Dice que le abrió los ojos. Bueno, fueron a comer y cuando empezaban comiendo, él voy a dar gracias, empezó a orar por ellos, ¡pum!, se les abrieron los ojos. Cuando oyeron con la forma como él oraba y lo tuvieron en todo el camino, o escuchando cómo es que él empezó a hablarles, que tuvieran paciencia, que tuvieran esperanza. ¿Sabes cuál es el problema nuestro? Que el creyente, el cristiano, generalmente quiere que algunas cosas se resuelvan como él quiere. Y a veces no sucede así. Esto es como, sabe que conmigo han llegado algunas personas queriendo que yo les ayude en algún problema. Por ejemplo, problemas matrimoniales. O algunas personas tienen algún problema particular. Y cuando están esperando mi recomendación o mi sugerencia que tienen que hacer, no va de acuerdo a lo que ellos ya tenían pensado, que ellos ya estaban determinados a creer. Entonces, ¿qué hacen? Ponen a un lado la recomendación del pastor. Y posiblemente la respuesta que necesitan es espiritual, o sea, es de un líder espiritual. No, es que no es como yo quería. Es que yo pensaba que Dios me iba a responder de esta otra manera. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que como no vemos una respuesta como estábamos esperando, nos volvemos naturales. Y al ser naturales, podemos caer en desánimo o en depresión por una insatisfacción. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que tenemos que tener cuidado de la raíz de amargura, porque muchas veces somos contaminados, dice en Hebreos capítulo 12, y puede desarrollarse en nosotros una hichinta, o sea, una raíz de este tamaño de amargura. Y con esa podemos nosotros contaminar a otros. Bueno, pero ya estoy por terminar. ¿Sabes una cosa? Si tú te has sentido agobiado, tú te has sentido posiblemente insatisfecho, porque dentro de tu forma de pensar han habido muchos conflictos y sobre todo ahora hay muchas noticias, muchas voces. Yo le digo a mucha gente, ten cuidado de las voces que oyes, ten cuidado de esas voces. Mejor desarrolla una comunión con el Padre y empieza a disponer, a decirle, Señor, aquí te entrego todo lo que soy, mi vida es tuya. Cuán grande es Dios. Díselo, cuán grande es Dios. Porque solo Él puede darte a ti la seguridad que tiene el control en su grandeza. Y cuando tú empieces teniendo esa
comunión o esa convicción, entonces va a suceder lo que Él nos ofreció. Voy a poder grabar mis promesas, mi forma de pensar en tu mente para que tengamos nuestros mismos pensamientos. Y sabes cómo dice, es un pacto. Mire cómo dice Hebreos 8, verso 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Estamos hablando del pueblo escogido después de estos días, después de su resurrección. Aquí está hablando de la iglesia, porque nosotros somos de alguna manera ahora la casa del pueblo escogido. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. Cuando Él ponga su forma de pensar en nuestra mente, por supuesto que vamos a poder filtrar a nuestros corazones la forma como Él piensa para que nosotros podamos caminar como Él camina. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Papito, levanta tus manos y dile, papito, que tus palabras entren en mi mente como un mandato, como una ley. Porque si es como una ley, yo no estoy dispuesto a cambiarlo, a tergiversarlo o a manipularlo. Si esto es lo que tú me has dicho en tu palabra para ser espiritual, tiene que quedarse en mi mente como algo que tengo que obedecer porque es una ley. Y solo así va a quedar grabado en mi corazón. Y de esta manera vas a empezar a ver al Padre de una forma distinta. Mi amado hermano, yo sé que muchos de los que me están escuchando saben que han tenido conflictos, batallas. Y yo sé que algunos, el enemigo, ha logrado bombardear con voces que no son de Dios. Sé que algunos se han logrado contaminar y hay otros en su mente que han logrado depravar, o sea, han tenido que tratar de imitar aspectos espirituales por tratar de buscar a Dios, pero no es lo que Dios le agrada. Yo hoy quiero decirte que si tú has estado pasando momentos de ese tipo, hoy el Padre te dice, yo tengo planes de bendición sobre tu vida. Mire cómo dice este verso. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dijo el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y andaréis en mis caminos y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Padre tiene pensamientos correctos para ti. Él te dice, yo voy a poner la paz. Si tú has estado viviendo esa adversidad, esa angustia, tal vez indecisiones, incertidumbre, yo diría esa es la palabra, incertidumbre. Hoy el Padre te dice, yo te voy a dar el fin que tú esperas, pero es un fin de paz. Para que cuando me invoques, me busques, sepas que vas a andar en mis caminos y vas a poder orar a mí y vas a poderme hallar, buscar y me vas a hallar. Padre mío, que te encontremos de una forma agradable. Hoy yo quiero orar por ti. Tú que has estado pasando momentos que tú le has pedido a Dios una forma, de otra vez, de una manera, no has visto la respuesta, o a lo mejor tú sí has tenido respuesta de Dios, pero
Tal vez te sientes muy confiado y has visto que ya te has alejado de Él. Yo hoy quiero orar por ti. Y quiero decirte que hoy mi Señor va a empezar a dar a tu vida paz que tú andas esperando o andas buscando. No temas, dice Dios. No temas. Yo soy el mismo ayer, hoy, por siempre. Y si mi palabra es veraz, dice, si yo te he dicho que voy a hacer de esta manera, verás que yo lo cumpliré. Solo cree. Solo cree. Pero si tú tienes esta angustia o esa aflicción, o te sientes triste o desanimado como los discípulos, yo quiero orar por ti. Ahí donde estás. Cierra tus ojos, levanta tus manos y repite conmigo. Di conmigo de esta manera. Dios mío, repite conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre mío, yo te pido, bendice a mi hermano ahí donde está. Está atravesando momentos, Señor, que necesita una respuesta. Padre mío, yo he visto cómo tú respondes al que te clama, y hoy te hemos clamado para que tú, Señor, te acerques. Quita el temor, quita la angustia, quita la aflicción. Y al que está enfermo, ahora yo lo declaro sano por el poder de Dios. Al que está en escasez, Padre, abre las puertas para que sea visto ya la alternativa, la provisión. Que nunca falte nada en sus mesas. Y al que esté, Padre mío, pasando angustia en su trabajo, en su familia, con su familia, sus amigos, que tu presencia caiga hoy en ellos. Te lo pido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Yo me siento muy agradado porque sé que Dios está haciendo milagros en la mente de muchos de ustedes. Dios los bendiga y con esto me despido y los veo el miércoles y el otro domingo. Bendiciones.